Y ya por último, antes de las preguntas, llamamos a Dani Gallego. Para los que no los conozcáis, Dani es un paciente renal experto, no, súper experto. Yo he tenido el placer de escucharlo en charlas internacionales y de hecho en las últimas revisiones de las CADIGO, pues él me atrevería a decir que es el único representante español que hay. Así es que seguro que no os deja indiferentes. Gracias, Dani. Muchísimas gracias, sobre todo al Hospital de Manises, a Rafa, a Quique, por invitarme, por escuchar nuestra voz, que creo que, bueno, por la mañana os han contado las noticias y ahora os vamos a contar la verdad, que es las de los pacientes, ¿no? Las de las personas renales. Yo normalmente no llevo bigote y lo quiero decir por el movimiento Movember, porque es en solidaridad del cáncer testicular y el cáncer de próstata, que creo que es lo único que podemos visibilizar un poco el sexo masculino y lo llevamos este mes por eso. Creo que hay que recetar el ejercicio, como dice Luisa, como una pastilla, hay que prescribirlo. Yo he estado federado en 2 deportes, en baloncesto y durante hemodiálisis. Empecé en el general en el 95. He pasado creo que por casi todos los hospitales de aquí de la Comunidad Valenciana, en buen diálisis o en trasplante, o incluso he venido aquí a pedirla online cuando no, eran los únicos que lo hacíais. Y bueno, estamos aquí un poco para contaros cómo lo vivimos nosotros, ¿no? Y para que entendáis un poco cuál es nuestra visión. Mirad, bueno, para el que no me conozca, yo empecé en el 93, en el 95 pues rápidamente progresé con una proteinuria muy agresiva y glomerulonefritis segmentaria y focal, y en el 95 ya estaba en diálisis y bueno, con 20 años, pues imaginaros, fue devastador, ¿no? Pasé por todas las fases, negación, ira, depresión. No quería vivir así y la verdad que me costó mucho incorporarme a la vida social y a la vida normal que tenía y recuperarla, y tuve que reinventarme, ¿no? Y tuve que adaptarme. Y por eso pongo ahí persona renal, porque hemos registrado este concepto en Alcer, en la Federación Nacional. Circunstancialmente yo soy el presidente de la Federación Nacional, pero eso durará un tiempo. Lo que sí que soy es persona todo el tiempo, ¿no? Soy paciente cuando estoy en las consultas, cuando estoy en la unidad de diálisis, pero todo el resto del tiempo somos personas, ¿no? Y persona renal no es un término que no es peyorativo, que ha quitado la enfermedad de por medio, y hay gente que me dice, oye, pero es que personas renales somos todos. Ahí es donde quiero ir. Todo el mundo tiene riñones, todo el mundo 24 horas funcionando y todo el mundo tiene que ser consciente que puede ser paciente en cualquier momento, ¿no? Por eso persona renal creo que va a ser un concepto que nosotros vamos a trabajar con él mucho para que la gente, para dar visibilidad a esta enfermedad, ¿no? Bueno, entonces os voy a hablar primero de la salud biológica, porque el abordaje biomédico siempre lo tratáis muy bien, ¿no? Y nosotros somos mamíferos y estas son las 4 Cs de los 4 instintos básicos que tienen todos los mamíferos, que son la comida, la bebida, por supuesto. Es competir, en todo siempre estamos compitiendo, desde el macho alfa, el top 10 de las canciones o en la escuela las notas, siempre estamos compitiendo en el grupo por formar parte del grupo, correr en el sentido de que huimos cuando algo nos da miedo, cuando vemos una serpiente, vemos una araña, siempre tenemos tendencias a ir corriendo, y por último copular para perpetuar la especie y que bueno, pues no va a ser todo trabajar, también podemos hacer cosas gratificantes, ¿no? Y esto es la salud biológica, ¿vale? Que luego la veremos porque os lo enseño. Y entonces la nutrición tenéis que entender que en una sociedad que celebra todo comiendo y bebiendo, es muy complicado, de verdad, que tenemos una boda, tenemos un cumpleaños y vosotros, es decir, no comáis fósforo, no comáis potasio, no comáis sal, no comáis colesterol, no comáis azúcar. Entonces dices, bueno, pero ¿qué como, no? Entonces, de verdad que aprender a decir que no, que a tener una cuchara con agujeros y decir, esto no me lo voy a comer porque me perjudica, y siempre digo que somos lo que comemos, pero también somos lo que no comemos, ¿no? Lo que esto me va a perjudicar, y esto, hasta tú que te creas esa voluntad, de verdad que pasa mucho tiempo. Y la comida fuera de casa y en esta sociedad que va todo tan rápido y que queremos que trabajar vida activa y tal, es muy difícil y quiero que seáis conscientes de ellos. Nosotros tenemos sed infinita, los de diálisis, nos podemos beber una botella de 1,5 litros y a la media hora tenemos la misma sed. Esto que Pablo me lo explicó muy bien de la osmolaridad, no se me olvidará nunca, ¿no? De la urea, la glucosa y la sal es lo que hace que siempre tengamos sed, ¿no? Y entonces de verdad que al final se convierte en una locura ir caminando por el desierto, ves máquinas de Coca-Cola, ves máquinas de agua por ahí, tienes sed todo el día y de verdad que es muy complicado, y siempre estás contando qué me he bebido para que no me riñan, cuántos kilos llevaré, cómo voy a llevar mañana 3,5 kilos, y bueno, no ceno. Bueno, al final de verdad que es muy
muy complicado adaptarse en esta sociedad, ¿no? Y de verdad que muchas veces te pillas un sentimiento de culpa y de arrepentimiento por simplemente beber agua, ¿eh? Y no sé, hacemos alcohólicos alcohólicos anónimos con ese sentimiento, ¿no? Bueno, por supuesto la sexualidad, que aquí lo ha sacado Luisa, es súper importante y creo que no está abordada para nada en las salas de hemodiálisis y en los servicios de nefrología, y fue mi primer pensamiento cuando me detectaron la enfermedad, ¿no? Que quién me iba a querer a mí con esta enfermedad. Creía que no iba a poder tener pareja y luego tener un acceso vascular permanente. De verdad que es muy difícil pues tener sexo simplemente con el acceso vascular o con el catéter, ducharse en vidas cotidianas, de verdad que es muy complicado, y la sexualidad no se jubila, la sexualidad no es el coito, la sexualidad es sentirse atractivo. Vosotros lo sabéis, hay muchos abueletes y abueletas que van coquetos a la sala de diálisis porque les importa mucho los valores estéticos, y no debéis despreciarlos para nada. Hay mucha gente que está más deprimida por el aspecto estético que más que por la salud y por la forma que tienen en la vida, ¿no? Entonces, al final esto de verdad que tenemos que tratarlo de alguna manera en diálisis y en los servicios de nefrología. Porque hay unos factores fisiológicos que están muy claros, que sube la prolactina, que es la antítesis del deseo sexual, y está claro que tanto en el hombre como en la mujer están afectados, y de verdad que necesitamos que de una vez por todas se aborde de una manera multidisciplinar e interdisciplinar la sexualidad en diálisis. Porque lo hablamos, sabéis que lo hablamos en los vestuarios, ¿verdad? O sea, que yo no me tomo el Minpara porque no se me pone, porque tal, porque de verdad que yo en los vestuarios he oído barbaridades, y esto es una cosa que, claro, vosotros no preguntáis porque no sois expertos, nosotros no nos atrevemos, la sala de diálisis no es el sitio más adecuado para hablar de estas cosas, y al final, pues un paciente un día en el vestuario me dijo: joder, Dani, no valemos para jugar, no valemos ni para comer, ni para beber, ni para follar. Y dije: ostras, pues es que al final es verdad que esto es una pesadilla para muchos pacientes, y no solo los pacientes de 20 años, los pacientes de 40, de 50 y de 60 también lo viven así. Vale, y por supuesto tenemos derecho a ser padres, ¿no? Tenemos derecho a la reproducción. Muchas veces la fertilidad está afectada y afecta a la familia, a la pareja. Hay parejas rotas por culpa de estar en diálisis y no poder tener hijos, y hay un sentimiento de culpa, y cuando metes a un médico por en medio para tener descendencia, pues ya se rompe la intimidad, ¿no? Y de verdad que también esto quiero que seáis conscientes de que afecta a todas las familias. Bien, ¿por qué no desarrollar una herramienta de detección de la sexualidad en diálisis y en trasplante? Porque la enfermedad nefrológica ya desarrolló una herramienta de detección del estado emocional, y podríamos desarrollar con unas cuestiones cortas y con un cuestionario simple, se podría ver precisamente si alguien realmente tiene un problema con su sexualidad, y tener un protocolo de actuación y derivarlo al sexólogo o al experto en las salas de diálisis. Bien. Como os decía, una cosa es la salud biológica, que está muy bien, y luego otra cosa es la salud biográfica. La salud biográfica, que son estas 4 Cs, ¿no? Que es pues que la gente tiene sueños, que la gente socializa, comparte, que la gente es generosa, es agradecida, tiene altruismo, es cívica, y por supuesto de tener hábitos saludables y de cuidarse. Esto es lo que hace feliz a todas las sociedades en el mundo, ser altruista, ser generoso, estar agradecido con lo que tenemos, tener sueños, cuidarse y tener hábitos saludables. Y esta salud biográfica es la que nos importa de verdad, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que vemos de una enfermedad renal crónica, tanto vosotros los profesionales como nosotros los representantes de los pacientes? Pues prácticamente casi nada. O sea, nos veis unas horas, nos veis unos ratos, pero de verdad que la salud biológica está ahí, en lo que veis cuando nos veis, pero la salud biográfica está en casa de cada uno, y en lo que vivimos cada uno fuera del hospital. Y realmente lo más importante siempre ocurre fuera del hospital. Siempre ocurre, porque vosotros nos veis 5 o 6 horas al año a lo mejor en la consulta, pero nosotros estamos 8.760 horas al año, que son las horas que tiene un año, con la enfermedad renal, ¿no? Y en el día a día es cuando surgen las dudas, y de verdad que una cosa es conocer el camino y otra cosa es andar el camino. Y no estamos preparados, y de verdad que no hay un tratamiento para la negación de la realidad. O sea, hay pastillas para la depresión, para la ansiedad, para el estrés, pero no hay ningún tratamiento para la negación de la realidad. Y esta enfermedad es una enfermedad crónica que no tiene cura, desafortunadamente, y hay que trabajar en la aceptación de ella, porque si negas la realidad, todas las intervenciones que hagamos
no tienen ningún sentido y no van a funcionar. Y de verdad que la enfermedad organiza la vida de otra manera. El significado de una enfermedad renal para una persona cuando se la diagnostican, más o menos pasa esto, ¿no? Que tienes una crisis de identidad, tienes un rechazo de la apariencia, porque pierdes peso o por la diálisis en sí, hay una aversión a la diálisis y a los medicamentos porque no quieres tomarte 20 pastillas al día o porque no quieres ir a las unidades de diálisis 3 veces por semana casi todo el día, ¿no? Hay un estilo de vida limitado, hay miedo e incertidumbre, vivir con un acceso vascular permanente, de verdad que no es nada fácil y al final no sabes lo que es normal. No hay nada más irritante que ir al médico y decirle, mira, es que tengo edemas, es normal. Es que tengo sed, es normal. Todo es normal, ¿no? Y entonces, es que me duele todo, es normal, estás cansado, me duele, o sea, al final todo normal, ya no sabes lo que es normal y lo que no, ¿no? No sabes lo que es estar enfermo ni lo que es estar sano. Entonces, de verdad que nosotros hicimos una encuesta y el 70% de los pacientes diagnosticados con enfermedad renal y que van a ir a diálisis se creen que se van a morir. O sea, que imaginaros el impacto que tiene esto en la vida de las personas. Me gusta mucho poner este ejemplo que es muy icónico, que los que no somos tan jóvenes sabemos que Christopher Reeve fue el primer Superman, él era guapo, alto, bueno, le paraban por la calle con autógrafos, por favor Superman, fírmame un autógrafo, y un día pues tuvo un accidente con su caballo y se quedó así, ¿no? Y imaginar lo que supuso para Superman pues quedarse así, ¿no? Pues para mí era más Superman en la silla de ruedas que cuando vestía de rojo y azul, ¿no? Porque de rojo y azul era muy fácil ser Superman, pero con esto luchó día a día, bueno, creó una fundación de lesiones medulares con su mujer y de verdad que luchó hasta el final y para mí pues, fue un ejemplo a seguir, ¿no? Os voy a poner aquí un poco, ahí falta mi foto en medio, que supongo que ahora saldrá, que es el viaje que hace, el hoja de ruta que hace un paciente renal cuando va a la nefrología y le diagnostican enfermedad renal y ya le tienen que hacer un acceso vascular, entonces se va a cirugía vascular. Después de cirugía vascular, lógicamente le tienen que hacer imágenes de diagnóstico, pues radiología intervencionista, tiene que ir a medicina nuclear, bueno, no sé, bastantes imágenes de diagnóstico, ¿no? También pasa por el dietista, porque lógicamente tiene que adaptar su dieta y le derivan a él, o Alcer va al hospital y le hace una dieta personalizada. También tiene que ir a medicina preventiva porque le tienen que vacunar. También tiene que ir al psicólogo porque no está bien y le tienen que tratar. Luego tiene que ir al trabajador social porque tienen que protegerle con la discapacidad y todas las ayudas y beneficios. Luego tiene que ir al endocrino porque a lo mejor tiene hiperparatiroidismo secundario o le tienen que hacer una paratiroidectomía. Tiene que ir al cardiólogo porque normalmente tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo o tiene algunas enfermedades cardiovasculares. También tiene que ir al otorrino si le tienen que operar con la paratiroidectomía. También tiene que ir al médico de la familia, todo lo relacionado con la baja laboral o con cualquier cosa que no sea de la nefrología. También tiene que ir a la farmacia hospitalaria a recoger los inmunosupresores o a recoger cualquier Mimpara o cualquier medicina hospitalaria, pero que también tiene que ir a la farmacia normal, a la de la calle. O sea que al final os podéis imaginar cuál es el trasiego que pasa un enfermo renal por todas esas especialidades. Y esto es un poco las transiciones que hacemos tras el diagnóstico de la enfermedad renal, ¿no? Que hay una adaptación, hay mucha reconstrucción de vidas de transición emocional y de verdad que vamos de incertidumbre a aceptación, de aceptación a incertidumbre y vamos de enfermedad a salud y salud a enfermedad y de verdad que es muy, muy difícil y a veces hay un riesgo incluso de exclusión social por el cumplimiento terapéutico, porque imaginaros, yo no iba a los cumpleaños porque decía, está todo prohibido, Coca-Cola, papas, digo, no voy. Vale, no iba y me deprimía por no ir. Entonces, de verdad que es muy difícil estar incluido en la sociedad y ser activo con todas estas barreras. Bien, creo que es muy importante que empecemos a decirle a los pacientes de verdad lo que es de importante el acceso vascular, ¿no? Que está relacionado con la mortalidad y que se van a morir antes si le ponemos un catéter. Se estima que el 50% de los pacientes en España inician con un inicio subóptimo. O sea, con unos subóptimos que o aparecen por urgencias o les ponemos un catéter y empiezan, ¿no? Y que aún tenemos un 30% de catéteres en las unidades de diálisis. Y creo que, pues ya que estamos en el siglo XXI, podríamos puntuar y decirles a los pacientes que si tienen una fístula nativa tendrán unas 5 estrellas, que si tienen una fístula protésica tendrán 4 estrellas, le doy 2 estrellas al catéter permanente o no al tunelizado y le doy 1 estrella al no tunelizado porque, bueno, si no hacen diálisis, si no le daría ninguna, porque la verdad que un catéter temporal sabéis lo que significa. Y creo que es importante que les remarquemos esto a todos y que la vida cotidiana
Pues las guías de accesos vasculares sabéis que se centran en el acceso, y imaginaros lo que es vivir con esto, ducharse, tener una higiene, de verdad que aunque esto va a sonar a una obviedad, el acceso vascular tiene una persona alrededor y no hay que centrarse solo en el acceso, hay que centrarse en la persona, y que la persona es la que tiene que vigilar, monitorizar y tiene que hacer los cuidados para que mi fístula tiene 25 años y espero que dure otros 25 más, y de verdad que la intenta cuidar lo máximo posible. Y aquí quiero dejar a quien corresponda que cómo puede ser que en el siglo XXI aún vayamos con estas agujas de 15 de calibre, con lo que duelen, y que tenemos que inventar un acceso vascular indoloro, permanente, que no se infecte. No sé si es una llave, 3 pasos o 4, no sé lo que hay que inventar, pero hay que inventar algo para que el acceso vascular de verdad que tenga la misma seguridad y que de verdad pueda permitir a las personas no ir con miedo al dolor a las unidades de diálisis o a tener el brazo morado, como sabéis, cuando hay una extravasación. Bien, porque al final somos personas, ¿no? Que es lo que yo decía al principio. Yo siempre lo digo que es verdad que queremos tener elección y que tenemos que tener toma de decisiones compartidas, pero eres libre de elegir, pero no eres libre de tu elección. O sea que hay que elegir muy bien, hay que elegir muy bien lo que vas a hacer, ¿no? Y no es lo mismo ir a peritoneal que ir a hemodiálisis, aunque es verdad que las técnicas no son incompatibles, es decir, puedes pasar por una y luego por otra y luego volver, pero es verdad que esto es lo que queremos nosotros, ¿no? Tener voz, tener elección y tener coproducción. Luego lo explicaré bien, que al final es nuestra vida, es nuestra responsabilidad, y que una dieta absolutamente estricta es un absoluto fracaso. O sea, hay que siempre encontrar el equilibrio, y que queremos que haya humanización, ¿no? ¿Y qué es exactamente la humanización? Porque está muy de moda esto de la humanización, pero nadie sabe lo que es, ¿no? Está como muy abstracto, ¿no? Y entonces acaban de publicar justamente en enfermería una escala que mide lo que es la humanización, con estos 5 valores, que son la afectación, es decir, las experiencias que vivís en el día a día, que son extremas y que os hacen, bueno, ser diferentes a como seríais como profesionales, a la autoeficacia, si sois hábiles o no en la interacción con las personas, si tenéis habilidades de comunicación, si tenéis comprensión emocional, si tenéis empatía y que no lo hacéis de manera automática. Me gusta mucho que hayan incluido el optimismo, porque creo que es la pieza clave del pensamiento positivo, y creo que si eres optimista realmente vas a trabajar mejor y vas a hacer que los demás se encuentren mejor. Y por último, la sociabilidad, es decir, la interacción y la afectividad que podéis demostrar con la empatía y con los cuidados. Mirad, al final todo se basa en dignidad, ¿no? Todo esto va de dignidad, que somos personas y que queremos tener derecho a cualquier cosa, incluso con un tratamiento renal sustitutivo, que tengamos libertad, que la gente pueda dotar a su vida de sueños y decisiones libres, y que la autonomía personal es un derecho, incluso viajar, ¿no? ¿Por qué no se puede viajar en hemodiálisis? Me acuerdo en los 90, cuando empecé en diálisis, que me dijeron que no iba a poder viajar casi, porque, bueno, claro, 3 días por semana, 4 o 5 horas en una máquina, y luego tienes que pedirlo a otro sitio, los papeles, la burocracia, los análisis, que era un poco complicado, que si a lo mejor por España o por la Comunidad Valenciana y poco más. Entonces, bueno, pues yo me di cuenta que es verdad que dependía de una máquina para vivir, pero que esa máquina se podía encontrar en cualquier sitio del mundo, ¿no? Entonces, que sin mear se podía vivir, que no tenía que hacer cola en la discoteca cuando todo el mundo hacía cola para mear, y que a veces incluso tiene ventajas, ¿no? Entonces, de verdad que la gente no se lo cree, pero yo amo la diálisis, que yo no la odio. Que mucha gente me dice, pero ¿cómo no vas a odiar la diálisis? No, de verdad que me ha permitido seguir viviendo con una calidad de vida buena, muy buena, 25 años más de lo que hubiera vivido en cualquier otro país fuera de Europa. Y me he dado cuenta cuando empecé a viajar por España, luego por Europa y luego por el mundo. Y aquí os lo voy a poner porque hacía 2 clases de turismo, ¿no? Hacía la reserva de los viajes, de las maletas, de los vuelos, como vosotros, pero también reservaba las diálisis, ¿no? Bueno, en la mayoría de sitios. Y en otros sitios no hacía falta reserva porque eres un cliente, no eres un paciente. Tú te pones la alfombra roja, si lo pagas, lo tienes, y si tienes dinero vives, y si no, pues te mueres. Yo he pagado desde $18 por una diálisis en India hasta $700 canadienses por una diálisis en Canadá. Y ahí me tenéis en República Dominicana, en Japón, en Filipinas, en Bangkok, en India, he estado 2 veces, en Indonesia. Y de verdad que esto pues me trajo un viaje dialítico, que es ver cómo el abordaje de la enfermedad renal es totalmente diferente en los países. En Japón estás bueno, tienen un paraván y estás completamente solo, con unas ventanas a unos jardines centenarios súper bien cuidados y tal, y respetan mucho la intimidad.
algunos te dan de comer, otros no te dan de comer. Yo siempre digo lo que dice Pablo, que hay que dar de comer a los pacientes porque se pierden muchos aminoácidos esenciales durante la diálisis, y creo que es muy importante que la gente sea consciente de que los pacientes no comen mucho fuera y no comen mucho por no traer peso. Entonces hay que darles de comer durante el tratamiento, que a veces lo que mejor se comen y lo que más a gusto se comen es lo que se comen durante el tratamiento. Bien, pues ahora estoy en hemodiálisis domiciliaria con esta nueva máquina que parece una impresora 3D. De verdad que la recomiendo a cualquiera que piense en hemodiálisis domiciliaria. Y mira que yo era escéptico, ¿verdad, Pablo?, en decir que esto no me va a hacer a mí las 5 horas que yo hago de hemodiálisis online. Pero claro, la frecuencia es otro valor que yo no había estimado, y he tenido que adaptar un poco el armario. Y veis ahí mi casa. Te debo la foto, Pablo, de jugar con la PlayStation mientras estoy conectado, pero de verdad que te da una libertad de adaptar a tus horarios. La hago por la noche, la hago por el día, porque yo viajo mucho. Estaba en Ámsterdam ayer, la semana pasada en Bruselas, y de verdad que te lo vas adaptando a tu vida y no al revés, ¿no? Por supuesto, necesitamos fuentes de información segura, porque la gente lo va a buscar igual en Internet. Así que, por favor, darles información segura y confiable, porque el sector biomédico está democratizado. Ya no sois los únicos que tenéis la fuente de saber y de conocimiento, y que la gente se empodera hoy en día, pues desde la salud con las conversaciones hasta buscarlos en Internet, y es más fácil ponerse zapatillas que alfombrar el mundo, ¿no? No le podemos alfombrar el mundo a todas las personas, así que vamos a darle que se pongan zapatillas y que sean ellos capaces de ser autónomos y de ir por su propio... Nosotros hemos sacado una aplicación en el móvil, se llama Alcer App, que está ya disponible para que se descargarse. Se puede bajar en el historial médico, puedes subirlo en PDF o puedes rellenarlo por ti mismo. Pues lleva agenda de medicación con alarmas para los inmunosupresores o para cualquier medicación que tengáis. Se puede acceder a todos los servicios de Alcer, y de verdad que recomiendo que la gente se empodere por sí mismo. También hay otras fuentes confiables, como son las escuelas de salud de pacientes, tanto del Ministerio como la Escuela de Pacientes Renales de aquí del Hospital General. Ahí está la Escuela Europea de Pacientes, EUPATI. Están las escuelas de Alcer, y bueno, nosotros también hemos registrado personas renales, porque ahí está toda la información de la enfermedad renal crónica que hemos encontrado y hemos recabado por las redes. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos las personas con enfermedad renal, ¿no? Los pacientes. Pues mirad, bueno, vosotros lo que queréis es esto, ¿no? Que una euvolemia, que estar así, ¿no? Y lo que no queremos es llegar a esto, ¿no? Aunque nos sequéis y nos dejéis así y nos pongáis en Trendelenburg cuando nos pasa esto, ¿no? Y entonces, si lo que no queremos es esto, lo que necesitamos es que la gente esté empoderada y de verdad sea capaz de por sí misma hacerlo todo. Pablo siempre me dice que es más difícil conducir y el examen de conducir que dializarse en casa, y yo estoy completamente seguro de ello. Si la gente ha aprendido a conducir, y lógico, ha necesitado un teórico y un práctico, nosotros necesitamos un teórico y un práctico para empoderarnos absolutamente. Y creo que el futuro está en el domicilio, no está en las unidades de diálisis, y que creo que cada vez el sistema se está dando cuenta que la cronicidad no se puede absorber por el sistema de salud, tiene que ir al domicilio, ¿no? Y todo esto que significa el empoderamiento, ¿no? que son todos estos valores que encontré yo por internet. Básicamente, yo creo que la clave del empoderamiento de las personas es la educación, no la información. O sea, la educación, porque es continuada en el tiempo, evalúa constantemente y hay que fomentar la autoeficacia y el autocuidado, ¿no? Necesitamos programas educativos, no solo para los pacientes, también para los familiares y cuidadores, y con entrevistas motivacionales. Hay que motivar a la gente a que realmente sean capaces de hacerlo, no decirles, yo creo que usted esto no lo va a poder hacer en casa. No, hay que dar por hecho que él lo va a poder hacer. Luego, si no lo puede hacer, ya veremos lo que hacemos. Pero es al revés, ¿no? Porque hemos tenido un sistema muy paternalista que presumía nuestras necesidades y lo que éramos capaces o no de hacer, ¿no? Y para empoderar a la gente, pues simplemente hay que educarles. Hay que detectar los desórdenes psicológicos y emocionales, que de verdad que tienen muchos, porque, bueno, hay que aceptar la enfermedad, como os digo, que es una enfermedad crónica,
y que hay que hacer una evaluación continua, hay que detectar algunas cosas como el estrés, el insomnio, la ansiedad, que pasan muy desapercibidas en las unidades de diálisis, y hay que tener una buena calidad de vida con todo esto. Por supuesto, también empoderar a las familias y los cuidadores que adaptan sus menús, a sus agendas, sus viajes, adaptan su estilo de vida a la enfermedad renal porque la tienen en su familia, ¿no? Y hay que ayudarles a entenderles y a involucrarles. Por supuesto, promover la actividad física. No puedo estar más de acuerdo, Eva, que hay que encontrar un equilibrio entre el yin y el yang. Hay que evitar la sobreprotección y de verdad que hay que usar el tiempo de diálisis no solo para ejercicio físico, porque pues vamos a jugar al bingo, vamos a hacer música, cursos de inglés, no sé. Esas 4 horas son las horas más perdidas del mundo, de verdad, y más desaprovechadas del mundo. Hay que poder hacer algo diferente en todo esto, ¿no? Y evitar siempre la sobreprotección. Mirad, el pensamiento positivo también funciona mucho. De verdad que lo que pensamos determina lo que nos convertiremos. Esto de diagnosticado con el síndrome de Higgins es una anécdota que uno va al médico y le dice: oiga, doctor, todas las pruebas que me hizo la semana pasada, todos los análisis, ha salido bien. Dice: mire, pues le hemos diagnosticado que tiene usted el síndrome de Higgins. Y entonces el paciente dice: uy, eso, doctor, ¿y eso es muy grave? ¿Eso qué es? Dice: pues no lo sabemos, señor Higgins. Estamos intentando... Quiero decir que el pensamiento positivo tenemos que tener cuidado también de cómo lo transmitimos y de cómo decimos las cosas, porque es muy importante las habilidades de comunicación, ¿no? Todos estamos predepresivos y todos nos podemos desestabilizar en cualquier momento, incluso vosotros, ¿no? Incluso las personas que se suponen sanas, ¿no? Entonces... Freud decía también una frase muy, muy famosa que decía que usted se encuentra bien porque no le hemos puesto nombre a lo que tiene. Así que, por favor, tener cuidado de cómo decir las cosas, y porque hay gente que se obsesiona, claro, hay gente que es muy obsesiva, y hay que tener cuidado también con ello para fomentar siempre el pensamiento positivo. Es verdad que en esta sociedad encima tenemos que ser felices, ¿no? Que nos obligan a ser felices, y yo siempre la gente habla de la búsqueda de la felicidad, pero yo casi prefiero más la felicidad de la búsqueda, ¿no? Y yo tenía esta camiseta, de verdad, de 5 kilos, fue un gran fin de semana, porque me la compré, me la vendió Epoman, que se llamaba así porque era su nombre, su nick en internet, y vendía camisetas de este estilo. Y de verdad que hay que tomarse la vida un poco con humor. Pues bueno, no tienes riñones, pues a lo mejor lo puedes vender ya que no funciona, y a lo mejor te dan algo por él. Entonces uno de estos que trabajaba mucho en Silicon Valley, un loco de estos de Google, se fue a buscar la fórmula de felicidad 2 años por ahí por el mundo, y llegó a esta conclusión, que la felicidad es la percepción de la realidad, no la realidad, la percepción que tú tienes de la realidad menos las expectativas. Es decir, si tú te veías que ibas a ser el presidente de gobierno y ahora no lo eres, lógicamente hay una diferencia muy grande y te vas a frustrar, ¿no? Entonces, es un poco la felicidad, ¿no? La percepción que nosotros o que cada uno tiene de la realidad menos las expectativas que tenía cuando empezó a andar por ella. Bien, entonces, lo que es importante para las personas renales, por supuesto, es el tratamiento renal sustitutivo, sea el que sea, el trasplante peritoneal. La nutrición es súper importante. Aquí dejo el plato de Harvard, que me gusta mucho más que la pirámide nutricional, porque la pirámide nutricional, las papas fritas eran saludables, y en este no. En este ya recomienda mucho más vegetales, estar activo, también un estilo de vida activo, por supuesto, el pensamiento positivo, socializar, tener relaciones afectivas, la sexualidad, no hay que dejarla nunca y ya os digo que la sexualidad no es el coito, para nada. La sexualidad es cómo te sientes y cómo te sientes de atractivo, ¿no? O cómo te sientes de bien contigo mismo. Y, por supuesto, siempre muy importante, la aceptación de lo que somos, la aceptación de nosotros mismos, y de que usted es lo mejor que tiene usted. O sea, esto es lo que les tenéis que reclamar un poco a los pacientes. El sufrimiento, de verdad que lo que te hace madurar en la vida no es el sufrimiento en sí, lo que te hace madurar en la vida es el sufrimiento aceptado, ¿no? La completa aceptación de lo que somos y de lo que tenemos es lo que realmente te va a hacer crecer y te va a ayudar a superar cualquier cosa o cualquier barrera que puedas tener. Y siempre, quien tiene un porqué, que tiene una motivación, siempre encontrará un cómo realizarla, ¿no? Y al final, esto lo dicen mucho los budistas, el dolor es inevitable, el dolor de cualquier pérdida, de cualquier noticia mala, pero el sufrimiento sí que es opcional. El sufrimiento sí que depende de cada uno, de cómo afrontemos la vida.
Y mirar este árbol, yo también lo pongo mucho como ejemplo, este árbol es especial porque estaba al lado del mar y el viento lo ha hecho así por las inclemencias, por las vicisitudes de la vida, y así son los pacientes renales. Todos los pacientes renales son supervivientes, tienen una historia que contar, son diferentes porque, bueno, la vida les ha hecho así, o sea que les tenéis que remarcar lo especiales que son, ¿no? Lo diferentes que son, las oportunidades que tienen, lo privilegiados que son de estar aquí en el primer país del mundo de trasplantes y en el primer país que tiene la sanidad pública 100%, ¿no? ¿Y qué es lo que marca la diferencia para nosotros? Siempre el toque humano, que se cuente con nosotros, que ninguna decisión sobre mí sin mí, que nos involucren en el autocuidado, en la toma de decisiones compartidas, que nos pregunten activamente, que haya compasión, que haya empatía, que haya tiempo suficiente, trabajando en la aceptación. Y siempre el ejemplo entre igual es el paciente experto, el paciente Alcer. Yo siempre digo que hay que prescribir el ejercicio físico, pero también hay que prescribir un paciente en tu vida. Pon un paciente en tu vida y de verdad que te cambia la perspectiva de cómo es cualquier enfermedad o cualquier cosa. Esto es lo que nosotros queremos. Queremos tener voz, queremos que nos pregunten, pero no solo para que nos pregunten por formalidad, sino de verdad tener voz y ser tratados como iguales, tener una voz alta y que nos escuchen, tener elección, tener toma de decisiones compartida, que realmente no se hable de nosotros delante de nosotros sin tenernos en cuenta. Ahora que está tan de moda el derecho a decidir, por aquí, por una tierra vecina, pues nosotros tenemos el derecho a decidir y queremos votar, ¿no? Queremos que se nos tenga en cuenta y que sea democrático. Y por último, queremos coproducción. Lo que decía Pablo, que en las guías clínicas, en las CADIGO, en las guías de accesos vasculares, que se pregunte a los pacientes, y se pregunte a los pacientes, a los más mayores, a los jóvenes, a los que están en un tratamiento, a los que están en otro, y de verdad que van a sacar mucha información, porque al final es nuestra corresponsabilidad. No queremos sustituir a nadie, queremos estar con vosotros, queremos estar en el mismo sitio. También hemos hecho programa de paciente experto allí en La Paz durante un año y de verdad que ha sido una experiencia que hemos medido ansiedad y depresión y ha funcionado muy bien. De verdad que la gente se siente muy bien hablando de sus experiencias. Y por último, eso, pues queremos sentarnos en la mesa con todos los agentes implicados, queremos redefinir los procesos, queremos elaborar guías clínicas y queremos que se evalúen los resultados para ver si realmente se ha mejorado con la inclusión de los pacientes desde el principio, incluso en los ensayos clínicos. Y bueno, ya veis que tenemos participación activa tanto en las CADIGO como en ANFOS, que es un análisis para la mejora de procesos hospitalarios y de salud, que es de los directivos en salud de aquí de España. Y ya para acabar, pues, ¿cuál sería nuestro éxito tanto como vosotros como profesionales, tanto los nefrólogos como los médicos de cualquier especialidad como de enfermería nefrológica, como el nuestro como representantes de organizaciones de pacientes, como el de los cuidadores o de cualquier especialista que esté relacionado? Pues nuestro éxito sería que fomentásemos tanto el autocuidado, aquí tenéis un ejemplo extremo de autocuidado de Rambo conociéndose a sí mismo, que no nos necesitaran. De verdad, ese sería nuestro éxito, que nos quisieran, pero que no nos necesitaran. Nos quieren mucho porque les hemos tratado muy bien, les hemos ayudado mucho y ya no nos necesitan más. Ese sería de verdad nuestro éxito, que los empoderásemos de esa manera, que les educáramos en autoeficacia y en autocuidado, que realmente al final no nos necesitan. Es un contrasentido porque es verdad que vivimos gracias a ellos, gracias a los pacientes como representantes o como profesionales, pero de verdad que nuestro éxito es que no nos necesiten. Y por último, cosas que llevarse a casa, pues que la automatización no es buena. Sabéis que últimamente pues os habéis vuelto muy técnicos y al final pues eso hace que estéis más pendientes del móvil o de redactar documentos o hacer cosas administrativamente, que para nosotros es muy importante encontrar fuentes de información segura. Hay que trabajar en la aceptación de la enfermedad, no transmitir el estrés de la unidad a nosotros, os quejáis del burnout, de que tenéis muchos días, que no, los cambios, no sé qué, nos lo transmitís a nosotros durante los tratamientos y nosotros nos sentimos hasta culpables de que no podemos hacer nada, ¿no? También hay que empoderar con amor, de verdad, todas las intervenciones que hagamos, todos los programas de educación, hay que hacerlos con amor, si no vamos a fracasar. De verdad que la gente, lo único que con lo que conecta es con el amor y con la empatía, ¿no? Y evidentemente nuestro éxito es que al final no nos necesitaran. Remarcarles que ellos son los que mejor tienen de ellos mismos, que se tienen que cuidar, que tienen que cuidar el acceso vascular, que por fin el sector biomédico se ha democratizado y ahora ya la información en salud nos empodera, que el ejemplo entre iguales es una herramienta muy poderosa que es capaz de cambiar el comportamiento de la gente, que queremos que ser consultados como iguales. Creo que habría que reorganizar la sanidad por ciclos de cuidado, es decir, que de verdad estuviéramos estamos cansados de oír el mantra del paciente en el centro.
Y yo digo, sí, el paciente está en el centro de salud, está en el centro hospitalario, está en el centro de diálisis, pero no está en el centro del sistema como lo queremos entender, ¿no? O sea, que de verdad que hay que cambiar eso e incluir la experiencia de los pacientes como una medida crucial de reporte en la calidad de los cuidados. Y nada, para acabar, siempre me gusta acabar con un reconocimiento, que sé que se hacen muchas cosas bien, de verdad, porque nos escucháis, nos tratáis, nos cuidáis y que sé que intentáis hacer el modelo centrado en la persona siempre, siendo cercanos y que intentáis hacer unas decisiones en equipo. Y muchas gracias de verdad por siempre dar lo mejor de vosotros y vosotras mismos. Y por último, acabar con esta frase de William Osler, que me parece fundamental, que es mucho más importante siempre saber qué tipo de paciente tiene una enfermedad que qué clase de enfermedad tiene un paciente. Muchísimas gracias por vuestra atención.